Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a tratar el tema número 3 que titula el ensayo. Comencemos entonces por definir qué es el ensayo y diremos que el ensayo es un escrito o un texto en el que el autor hace el análisis de un cierto tema, de un asunto o de una idea. Manifiesta su punto de vista y da su opinión personal, empleando la argumentación y la contraargumentación, porque no sólo puede exponer lo bueno del tema, sino también lo negativo de dicho tema. Entonces, un ensayo, como su nombre lo dice, es un tipo de texto en el cual el escritor, el autor que escribe un ensayo, defenderá un punto de vista, defenderá una postura, una opinión personal referido a un tema, a un asunto o a una idea en general. Estos temas generalmente son actuales, ¿listo? Son actuales, son problemáticas actuales, son problemáticas que tienen que ver con un asunto en particular. Entonces el autor defenderá, hablará, argumentará, contraargumentará referido a ese tema. Para hacer el análisis de un tema, el autor necesita hacer una investigación sobre dicho tema o por lo menos tener un cúmulo de conocimiento sobre el tema. Nadie puede escribir algo, nadie puede hacer una crítica de algo, nadie puede hacer una observación de algo si es que no conoce sobre ese algo o sobre ese tema. Entonces el ensayo requiere que el escritor investigue sobre el tema o conozca sobre el tema. ¿Para qué? Con la finalidad de enriquecer o sustentar las opiniones que se da a conocer. Si el escritor de un ensayo necesita dar a conocer su postura, tiene que haber, tiene que tener conocimientos o haber conocido el tema previamente. Este escrito, o sea, el ensayo, es generalmente breve. Es un texto breve. Puede tener una página o también puede tener 5 párrafos. No hay ningún problema, ¿no? Pero también existen ensayos extensos, largos, de 80 páginas, que conforman un libro básicamente de 100 páginas, ¿no? Sin embargo, por lo general un ensayo es breve. Entre 1 a 3 a 5 páginas ya se considera un ensayo. Veamos ahora las características del ensayo. Característica 1. Utiliza un lenguaje sencillo. Eso quiere decir que no tienes que rebuscar las palabras, no hace falta que estés con tu diccionario constantemente al momento de redactar un ensayo, ¿no? Debes manejar el lenguaje que generalmente se usa, que se comprende fácilmente, pero no caer en la vulgaridad, ¿no? No caer en el lenguaje vulgar, ¿listo? No caer en el lenguaje coloquial. Debes mantener un lenguaje estándar, debes mantener un lenguaje relativamente culto, ya, pero tampoco complicado. Tiene que ser un lenguaje sencillo, que el público o tu lector entienda de manera sencilla. 2. El texto debe ser conciso. Un ensayo no divaga, un ensayo no picotea temas, un ensayo se centra en un tema y todos sus párrafos o todos sus argumentos están en base a ese tema. ¿Listo? Por eso es conciso, es preciso. Un ensayo está compuesto por párrafos, un texto, y esos párrafos siempre van a girar en torno a una idea principal y no se va a salir de esa idea. Por eso es conciso. 3. Utiliza reflexiones subjetivas, es decir, el ensayo permite que tú plasmes tu postura personal, ¿no? Tu crítica personal, tu punto de vista. Por eso permite reflexiones subjetivas. ¿Ok? 4. Debe exponer y defender ideas. Todo ensayo de alguna manera va a exponer tu manera de pensar, va a exponer tus ideas, ¿no? Y tú vas a defender tu manera de pensar referido a un tema. Por eso se dice
debes exponer y defender tus ideas dentro de un ensayo. 5. Debes ser crítico y generador de ideas. Todo ensayo se escribe con la finalidad de hacer una crítica, de alguna manera, a una realidad, a un tema, ¿ok? Y debes generar ideas tu ensayo. Debe ser de alguna manera auténtico. Tú debes proponer ideas dentro de tu ensayo. A eso se refiere. Y número 6, debe ser original y creativo. Es decir, debe ser tuyo. Tú debes, de alguna manera, cuando escribes tu ensayo, debe ser tú quien habla a través del texto escrito. Debe ser tú quien transmite las ideas a través de ese texto escrito llamado ensayo. Por lo tanto, debes aplicar creatividad para que tus ideas le lleguen al lector, ¿no? De manera fácil, de manera sencilla, ¿no? Y eso se llama creatividad al momento de hacer un ensayo, ¿no? Tú puedes escribir usando analogías, ¿no? Tú puedes escribir usando, si quieres, comparaciones de la realidad con algo ficticio, ¿no? Ahí está la parte creativa al momento de hacer un ensayo. ¿Ok? Esas son las 6 características básicas de un ensayo. Veamos ahora la estructura del ensayo. Un ensayo va a tener un título, una introducción, una tesis, un desarrollo y una conclusión. Esos 5 elementos forman parte de la estructura del ensayo. A continuación vamos a desglosar cada uno de ellos. Comencemos entonces por el título. El título es una sugestiva invitación al ensayo. Debe proyectar alguna característica de este. Es decir, en tu título debe estar concentrado todo lo que yo voy a poder ver en el ensayo, todo lo que yo voy a poder leer en el ensayo como tu lector. También en tu título debe ser impactante, debe de alguna manera atraerme, ¿no? A mí para leer tu ensayo. Por eso dice, es una invitación, ¿ya? Es una invitación a leer el ensayo. Si tu título no impacta, si tu título no es atractivo, entonces no vas a tener lectores. El título juega un papel muy importante al momento de elegir una lectura. Aquí te presento ejemplos de títulos. Ejemplo 1. La educación en los tiempos del Facebook y el WhatsApp. Seguramente este ensayo habla de alguna manera lo que implica el Facebook y el WhatsApp dentro de la educación en los tiempos modernos, ¿no? Entonces, este ensayo seguramente fue pensado para personas que tienen que ver con la educación, ¿no? Pedagogos, maestros, estudiantes tal vez, ¿no? Entonces, al momento en que yo leo el título, más o menos ya infiero de lo que va a tratar el ensayo. Ejemplo 2. Nuestro planeta nos necesita. Reflexionando sobre el calentamiento global. Otra vez, el mismo título ya nos dice de qué va a tratar el ensayo, qué nos vamos a encontrar dentro del ensayo, ¿no? Y por lo tanto, tu título es sugerente, ¿no? Es una invitación a lo que yo me voy a encontrar dentro del ensayo. Ejemplo 3. Bolivia, una tierra de oportunidades. Fíjense que es otra manera de hacer un título a través de una interrogante, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes que en tercero de secundaria hemos visto ya las reglas para diseñar un título. Recuerden que los títulos no son extensos, no son largos, ¿ya? A menos que sean títulos de proyectos, ¿ok? Los demás títulos siempre son breves. Tampoco usan verbos, generalmente se construyen a través de frases, ¿listo? No usan verbos. En alguna ocasión, con ciertas excepciones, se pueden emplear verbos en los títulos. Y recuerden que un título tampoco lleva punto aparte, punto final, no se coloca un punto. Eso sí, se puede emplear dos puntos, ¿no? Se pueden emplear signos de interrogación, signos de admiración, incluso en un título, ¿ok? Entonces recuerden esas normas para construir un título. ¿Listo? Y eso es un título en un ensayo. Número 2. Introducción. Su propósito es presentar al lector el tema a tratar y el objetivo del mismo. Debe conseguir captar la atención de quien lee. Muy bien, una vez sabemos que el título ya va a ser parte de esta tarea, ¿no? De captar la atención, de atraer al lector. Pero la introducción es la entrada básicamente
a todo el ensayo. Por lo tanto, la entrada debe ser atractiva también. Debe conseguir captar esa atención del lector para que él no abandone la lectura y no abandone tu ensayo, ¿no? Te voy a presentar ejemplo de lo que es una introducción. El video que se vio para realizar el presente comentario expone la problemática del hombre boliviano y su desenvolvimiento en una sociedad cuyo futuro depende de él mismo. El boliviano vive festejando por todo y nada, es cómodo, conformista, pesimista, que me importista, temeroso al cambio, corrupto, apto para recibir cualquier tipo de vicio, para aceptar todo producto con sello internacional, para perder el tiempo en banalidades, para culpar al otro de los problemas de la patria y para criticar a quienes hacen lo correcto o lo intentan. Este es un ensayo que titula Yo Boliviano, el problema y la solución. ¿Listo? Aquí podemos apreciar una introducción y de alguna manera la introducción es impactante, ¿no? Para mí, bueno, para las personas que estamos acostumbradas a leer, que me empiece un ensayo con esta introducción, por una parte me puedo ofender y por otra parte me puede llamar la atención bastante. Por qué está atacando este autor al boliviano, ¿no? Al habitante de Bolivia. ¿Por qué lo está atacando? Me está diciendo que todo boliviano es cómodo, es conformista, es pesimista, es que me importista, es temeroso al cambio. O sea, de alguna manera me está atacando a mí como boliviano. Y me va a interesar saber a qué se refiere con ese ataque, por qué lo está haciendo, ¿no? Y voy a continuar leyendo el ensayo hasta el final. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la introducción debe atraparte, debe agarrar tu atención, la introducción de tu ensayo. ¿Listo? Y fíjense, cuando hablaba de lenguaje sencillo, me refería a esto, ya a este tipo de lenguaje, no al lenguaje vulgar, al lenguaje coloquial, sino a un lenguaje que se haga entender así de manera sencilla, sin palabras rebuscadas, sin palabras complicadas. ¿Listo? Entonces, eso hace la introducción, ya atraparte, presentarte el tema de alguna manera, presentarte el tema sobre el cual va a girar el ensayo. Y aquí ya sabemos que el tema va a girar sobre el ser boliviano, el habitante boliviano, ¿no? Sobre el bolivianismo, ¿ya? De eso va a tratar el ensayo. Yo ya lo entendí así con solo leer el primer párrafo que es la introducción. Número 3. La tesis. Es la idea central o la postura que se va a defender a lo largo del ensayo. Generalmente aparece integrada en la introducción. Hagamos aquí una aclaración. La tesis no está haciendo referencia aquí al texto científico, ¿ok? Sino más bien a la idea principal, a la idea central sobre la cual va a girar o van a girar todos tus argumentos durante todo el ensayo. Así que a eso hace referencia la tesis en el ensayo. Te voy a presentar ahora pasos para elaborar una tesis. Es muy importante saber elaborar una tesis dentro de un ensayo porque recordemos que es la idea central, la base sobre la cual van a girar todos tus argumentos. Si no tienes clara la tesis, todo tu ensayo de alguna manera no va a servir de mucho y va a estar confuso y no vas a decir nada en realidad en tu ensayo. Paso número 1. Piensa en un tema para tu ensayo. Ese es el paso 1, pensar en un tema. ¿De qué vas a hablar? Entonces aquí te pongo un ejemplo. La importancia de reciclar. Ok, ese es mi tema, la importancia de reciclar. Una vez tengo claro el tema, sigo con el paso 2. Piensa en lo que quieres demostrar con tu ensayo. ¿Qué quieres demostrar con tu ensayo? ¿Listo? Ejemplo de esto. Recuerden que mi tema es la importancia de reciclar. Ahora quiero, ¿qué es lo que voy a demostrar con eso? Al reciclar basura se pueden generar empleos porque se requieren personas para recolectar envases. Muy bien, eso es lo que quiero demostrar, que se pueden generar empleos. ¿Listo? Bien, ya tengo el tema y ya tengo lo que voy a demostrar en mi ensayo. Ahora debo pasar al paso 3 y que consiste en delimitar la idea en una frase afirmativa. Es decir, ya voy a estructurar mi tesis en una frase afirmativa.
Y te tengo el ejemplo. Debemos reciclar basura para generar empleos. Esa es la tesis. Debemos reciclar basura para generar empleos. Todos los argumentos que el autor que trabaje este ensayo vaya a desarrollar van a girar en torno a esta tesis. Debemos reciclar basura para generar empleos. ¿Listo? Esos son los 3 pasos para generar una tesis, para elaborar una tesis. Aquí te presento un ejemplo de tesis. Esta lectura ya la hicimos en la introducción y dijimos que la tesis aparece dentro de la introducción, forma parte de la introducción. Y leamos. El video que se vio para realizar el presente comentario expone la problemática del hombre boliviano y su desenvolvimiento en una sociedad cuyo futuro depende de él mismo. El boliviano vive festejando por todo y nada. Es cómodo, conformista, pesimista, quemeimportista, temeroso al cambio, corrupto, apto para recibir cualquier tipo de vicio, para aceptar todo producto con sello internacional, para perder el tiempo en banalidades, para culpar al otro de los problemas de la patria y para criticar a quienes hacen lo correcto o lo intentan. Esa es la introducción. La tesis debe aparecer en alguna parte de la introducción y en este caso te la remarqué con color rojo. Fíjate, está en afirmativo, en oración afirmativa. La problemática del hombre boliviano y su desenvolvimiento en una sociedad cuyo futuro depende de él mismo. Entonces, todos los siguientes párrafos van a girar en torno a esta problemática del hombre boliviano, ¿ya? Y su desenvolvimiento en la sociedad. Ya estamos viendo que lo presenta como una problemática negativa, no es un problema que le afecta a la patria en sí, ¿no? A Bolivia en sí. Entonces seguiremos viendo todos los demás párrafos que giren en torno a esta tesis. Y esa es la tesis. Va a aparecer siempre, es una idea principal que va a aparecer siempre en el primer párrafo, que es la introducción. Número 4. El desarrollo. El desarrollo explica y describe las ideas implicadas en la tesis mediante argumentos y evidencias plasmadas en párrafos. Siempre debe conectarse con la idea principal, es lo que les decía hace rato. Los próximos párrafos después de la introducción van a desarrollar, van a explicar, van a describir, ¿no? Y van a apoyar a la tesis, a la idea principal. ¿A través de qué? A través de párrafos. Y estos párrafos tienen la misión de defender, de apoyar esa tesis, que básicamente es tu postura, es tu punto de vista como escritor. Ejemplo. Aquí te aparece el primer párrafo del desarrollo. Dice, el hombre boliviano es sin duda todo lo expuesto anteriormente, o por lo menos una porción de aquello, pero lo más triste es que aún sabiéndolo no hace nada para cambiar su realidad, prefiere vivir plagado de esos prejuicios y no trabajar para mejorar no solo su estado individual, sino también social. En este primer párrafo vemos que sigue apoyando a la tesis, a la idea principal que apareció en la introducción. Sigue apoyando este párrafo, sigue hablando del hombre boliviano y fíjense que la idea principal de este párrafo es: el hombre boliviano no hace nada para cambiar su realidad. Esa es la idea principal de este párrafo. En otras palabras, esta viene a ser una idea secundaria que apoya a la idea principal, que es la tesis. ¿Ok? Cada párrafo que va a apoyar a la tesis que hiciste en la introducción siempre va a tener una idea secundaria, que en el párrafo será principal, pero pasa a ser secundaria porque recuerda que tu idea principal aparece en la introducción como tesis. ¿Listo? En este párrafo 1 entonces la idea secundaria es: el hombre boliviano no hace nada para cambiar su realidad. Te das cuenta que sigue hablando de la problemática, ¿no?, del hombre boliviano en sí. ¿Ok? Sigamos analizando. Veamos ahora el párrafo 2 del desarrollo. Hay que ver si este párrafo sigue apoyando a la tesis. Y dice:
Se puede pensar que en su esencia es todo lo malo, que parece bueno en nombre de la cultura, pero si tan solo pudiera hacer un análisis crítico para darse cuenta que tiene las mismas capacidades y oportunidades que cualquier otro ser humano en el mundo, como lo afirma Jesús Marco en su libro La Bolivia joven, ¿dónde va?, cuando dice que todos los seres humanos del planeta nacemos con las mismas potencialidades biológicas, mentales y espirituales, y que solo se necesita planificar, accionar y una rigurosa disciplina enmarcada en la perseverancia, el diálogo y en lo que dice la Biblia, el amor al prójimo, considerando que lo que se siembra se cosecha. Aquí en este párrafo podemos ver que también tiene una idea principal sobre la cual gira el argumento, y esta idea es darse cuenta que tiene las mismas capacidades y oportunidades que cualquier otro ser humano, ¿no? Sigue hablando del boliviano, del ser boliviano, del habitante boliviano, que tiene que darse cuenta en algún momento que tiene las mismas capacidades y oportunidades que cualquier otro ser humano, ¿no?, para salir adelante, y es cuestión de querer. Básicamente eso dice la idea principal de este párrafo 2. Y vemos que sigue apoyando a lo que argumentaba la tesis, ¿cierto? Sigue apoyando esta idea a la idea principal. Aquí está el párrafo 3 del desarrollo. Veamos qué dice. Por otra parte, si se quiere una Bolivia productiva y en las rieles del progreso, se debe tener en cuenta que es una sociedad, un conjunto de personas que habitan en ella, y el efecto de lo que hagan lo sufrirá la patria. Por lo tanto, el culpable de que la nación se halle en la situación que está es el mismo boliviano, porque cada hombre es arquitecto de su propio futuro. Entonces, la solución a los males que aquejan a Bolivia está en cada individuo, porque cualquier boliviano debe aceptar que el mejoramiento de su vida depende en el fondo exclusivamente de cada quien. Aquí podemos apreciar un tercer párrafo cuya idea principal es: el culpable de que la nación se halle en la situación que está es el mismo boliviano, ¿no? Y podemos apreciar aquí, evidenciar al mismo tiempo que está apoyando a la tesis. Recuerden que la tesis parte de la problemática del boliviano, ¿no? Y ha ido describiendo cuál es la problemática del boliviano. Y aquí vemos que sigue apoyando esa idea, que el culpable de que la nación se halle en la situación que está ahora es el mismo boliviano, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta, ha ido desarrollando la problemática del boliviano a lo largo de los 3 párrafos. Y eso es lo que se hace en el desarrollo: escribir párrafos con ideas principales cada párrafo que apoyen a la idea central, que es la tesis. Número 5. Conclusión. La conclusión presenta la síntesis de las ideas propuestas en el desarrollo del trabajo y debe ser breve y concisa. Se puede construir una conclusión mediante un breve resumen de las ideas principales, un llamado a la acción, un final con una advertencia, una pregunta provocativa o el diseño de una imagen a través de las palabras. De esa manera puede cerrarse o puede concluirse tu ensayo, ¿no?, presentando este tipo de conclusión. Aquí te presento el ejemplo de la conclusión que se hizo para el ensayo que venimos analizando hasta acá. Tenemos: entonces, todos los caminos deben conducirnos hacia el encuentro de nuestra verdadera esencia como bolivianos, para reflexionar sobre la realidad en que se vive y proponer un cambio personal social, partiendo del yo como problema o parte de él, para luego contribuir a la solución, poniendo como base el amor al prójimo, a la patria, a la naturaleza y al mundo en sí. Como dice Leo Buscaglia en su libro Vivir, Amar y Aprender. Además, es importante recordar que el cambio y el crecimiento se dan cuando una persona se ha arriesgado y se atreve a experimentar con su propia vida. ¿Listo? Esa es la conclusión que presenta el ensayo que hemos venido analizando hasta aquí. Fíjense que la conclusión es un solo párrafo y de alguna manera es una conclusión que te invita o te hace un llamado a una acción. Es decir, a que el boliviano, a que el hombre boliviano de alguna manera ejecute una acción de querer cambiar,
de no formar parte del problema, sino formar parte de la solución, ¿no? De contribuir a la solución, ¿ok? A eso nos exhorta esta conclusión. Bien, esas han sido las 5 partes o los 5 elementos que forman parte de la estructura de un ensayo. Aquí les presento un bosquejo del ensayo que hemos venido analizando a lo largo del tema. ¿Qué es un bosquejo? En sí es un esqueleto que se diseña antes de escribir un ensayo. Ese esqueleto te va a servir para guiarte, de alguna manera es una guía para que tú vayas escribiendo tu ensayo, ¿no? Y no te pierdas al momento de redactar tu ensayo. Cuando somos primerizos o estamos aprendiendo a hacer ensayos, es importante realizar primero el bosquejo. Ya cuando sabemos escribir de manera profesional los ensayos, entonces ya no hace falta que se haga un bosquejo. Te presento el bosquejo entonces de el ensayo que hemos venido trabajando o analizando hasta acá. Sabemos que todo ensayo comienza por una introducción. Dentro de la introducción está la tesis y mi tesis ya la tengo en forma afirmativa y era la problemática del hombre boliviano y su desenvolvimiento en una sociedad cuyo futuro depende de él mismo. Esa es la tesis. Luego estaba el párrafo 1 y en el párrafo 1 había una idea principal que apoyaba a la tesis y la idea es: el hombre boliviano no hace nada para cambiar su realidad. Luego vimos un párrafo 2 y en el párrafo 2 había una idea central, la cual era: debe darse cuenta que tiene las mismas capacidades y oportunidades que cualquier otro ser humano. ¿Listo? Sigue hablando del hombre boliviano, ¿sí? Y esa es la idea principal que aparece en el párrafo 2. En el párrafo 3 aparece otra idea principal que sigue apoyando a la tesis, ¿no? Y dice: el culpable de que la nación se halle en la situación que está es el mismo boliviano. ¿Listo? Si se dan cuenta, la problemática del hombre boliviano se ha desarrollado a lo largo de los 3 párrafos. ¿Listo? Y esos 3 párrafos fueron reforzando a la tesis, ¿no? A la idea principal que se planteó dentro de la introducción. Finalmente está la conclusión. ¿Listo? Esto es un bosquejo, eso es un esqueleto que te sirve como guía para trabajar tu ensayo. Primero se hace el bosquejo y después comienzas a trabajar tu ensayo. Muy bien, eso ha sido todo por ahora y conmigo será hasta una próxima entrega.